VSPOC presenta. Aprende con VSPOC. Curso Topografía. Buenas, en esta oportunidad VSPOC les trae la resolución del examen parcial de topografía del ciclo 2022-2. Bueno, en esta oportunidad se va a realizar la resolución de la pregunta 1 del examen. Nos pide que expliquemos el concepto de los mínimos cuadrados, después que apliquemos la teoría de propagación de errores y después definamos un intervalo de confianza. O sea, que es una pregunta que bastante teórica y que para ello es necesario responder de forma clara y concisa como se indica en el enunciado. Es importante recordar que estas estrategias de estudio, antes del parcial, recomiendo que realicen un resumen y que subrayen las ideas más importantes para que se les quede grabado de una mejor forma los conceptos que se van a tratar en el examen. Bien, en primer lugar está la sección A, que para ello he considerado las siguientes ideas claves. El concepto de los mínimos cuadrados permite ajustar o corregir los errores aleatorios. Entonces, más adelante definiremos lo que es un error aleatorio, pero esto solo sirve para la corrección de errores aleatorios. No va a funcionar para otro tipo de error que son los sistemáticos o los de aplicación, tal vez. Bueno, también se nos pide que definamos de qué dependen los pesos de las mediciones. Y eso se encuentra aquí, que es una medición, bueno, solamente se va a tener en cuenta el peso cuando se realicen diferentes técnicas de medición. Es decir, por ejemplo, en un caso usamos una estación total y en otro caso una cinta métrica. Eh, bueno, obviamente va a ser más preciso una estación total que la cinta métrica y por ello vamos a tener que dar diferentes pesos a las mediciones. El residuo que se produzca por una estación total no va a ser igual o, o de la misma consideración que el que se produzca por una cinta métrica. Entonces, de eso va a depender el peso. Y bueno, como se sabe, la desviación estándar influye bastante en esto, porque una, una mayor desviación estándar nos indica que la medición ha sido menos precisa, y en ese caso la la medición que sea más precisa, o sea, menos fiable, va a tener un menor peso porque la desviación estándar va a ser mayor. Y como se ve acá, hay una relación inversa entre el peso y la desviación estándar. Bien. En segundo lugar, también otra idea clave que he considerado es que sí o sí debes incluir en la respuesta es que la suma de los cuadrados de los residuos debe ser el mínima. O sea que los residuos que se encuentren al obtener las mediciones deben ser mínimos para que se pueda aplicar este método. Y bueno, como concepto, el error aleatorio es un tipo de error que sucede por factores que se quedan fuera del control del observador. Y también va a ser aleatorio el signo que éste tenga, o sea, puede ser positivo o negativo. Bueno, es por estos tipos de errores que se observan las distribuciones normales en la estadística. Más adelante vamos a explicar mejor lo que es una distribución normal porque va a ser necesario para la última pregunta hablar de intervalos de confianza. Bien, es importante también indicar los pasos que se tienen que realizar para realizar este método de mínimos cuadrados.
en primer lugar se expresa la medición como el valor más el residuo. Luego se expresa el residuo en función de las mediciones. Se escribe el, el residuo de esta forma. El residuo es igual, es B sub I. Y entonces la suma de los residuos va a ser al cuadrado, es lo que necesitamos obtener. Y todo esto va a estar en función de las mediciones. Luego se deriva respecto de cada función, o sea, respecto de cada variable de las mediciones. Si una medición es, por ejemplo, una variable x, entonces se va a derivar respecto a x la suma de los residuos al cuadrado. Si una medición se le da el valor de y, entonces a esa medición eh, entonces a la suma de los residuos al cuadrado se lo va a derivar respecto a y. Y así hasta obtener un sistema de ecuaciones que es, bueno, se obtiene mediante la igualación a cero de cada una de las derivaciones. Y bueno, finalmente al resolver el sistema se va a obtener el valor de cada variable. Bueno, respecto a los ejemplos de aplicación que también se nos pide en esta sección, bueno, ya dependerá de la imaginación que cada uno tenga, ¿no? Porque no necesariamente tienes que responder lo mismo que yo, simplemente es tener claro el concepto de mínimos y y saber cuándo se tiene que aplicar. Por ejemplo, en esta poligonación que se puede realizar el método de mínimos cuadrados para hallar cada tramo. O sea, por ejemplo, cuando cierra la poligonación eh, se puede, se puede expresar como x más y más z más etcétera. Y cada tramo se puede expresar con una variable determinada. Eso sería una forma de aplicar este método. También, por ejemplo, al obtener una pendiente mediante distintos métodos, ahí se puede aplicar lo de los pesos, ya que va a ser distinta la fiabilidad de los instrumentos. Si se utiliza una estación total, va a tener determinada fiabilidad y determinada desviación estándar, y si se utiliza un eclímetro, entonces va a ser diferente este valor también. Bien, respecto a la sección B, nos pide que eh, encontremos la expresión con la que se puede calcular el error mediante el método de propagación de errores para la predicción en el eje X de un tramo de una poligonal que se ha medido su distancia d, que tiene asociado un error ed y un azimut az. Ya. Entonces, el error de la azimut az es e alfa. Entonces, bueno, para este caso se tiene que utilizar esta fórmula de acá, que es para la teoría de propagación de errores. ¿Y qué nos dice esta fórmula? Que tenemos que derivar m respecto a cada variable y después multiplicarlo por por el error. Entonces, para graficar el enunciado se ha hecho de esta forma, donde el azimut sabemos que se obtiene, es un ángulo que se mide desde el norte, y entonces el azimut va a ser este valor de acá. Como no se nos dice ningún valor, entonces lo dejamos con la variable az. Luego se mide una distancia determinada según el enunciado tiene un valor de d. Entonces d va a tener un cierto error que va a ser e sub d, y az va a tener un determinado error que va a ser e sub alfa. Entonces queremos saber el error de la proyección x, entonces x lo tenemos que expresar en función de ambas variables. Y esto es bastante sencillo porque
Bueno, por trigonometría básica sabemos que x es igual a d seno de el azimut. Entonces, simplemente, como dice acá, tenemos que derivar respecto a cada variable. Y entonces derivamos la proyección respecto al ángulo AZ y obtenemos d coseno de el azimut. Porque el seno de la derivada de un seno es igual a coseno. Entonces, tenemos este valor de acá. Y tenemos que derivar respecto también a la distancia. Entonces, este valor pasa a ser una constante y simplemente se deriva de como si fuera un x. Entonces, el d se vuelve 1 y solamente queda el seno del azimut. Y luego se expresa como la fórmula indica. Entonces, el seno del azimut por el error al cuadrado más el de la distancia por el coseno del azimut por el error al cuadrado. Y eso sería la forma que se tiene que dar la respuesta. Bien, en, en la última sección nos dicen que definamos el intervalo de confianza y se debe incluir un gráfico de la distribución normal, indicando las variables involucradas y resaltando el intervalo de confianza. En primer lugar, para comprender mejor lo que es un intervalo de confianza, he decidido incluir este gráfico porque en este se nos indica el porcentaje de valores que se van a encontrar debajo de una curva. Entonces, lo que se suele utilizar es un error al 95%. Entonces, por eso, según este gráfico, para una distribución normal, el error al 95% se tiene que adoptar un z de 1.96. Esto va a variar dependiendo del tipo de distribución, pero aquí se asume una distribución normal. Bueno, como ya indiqué, para una distribución normal, los valores obtenidos, se sabe que el intervalo de confianza es el rango de valores que abarca determinado porcentaje de muestras, o sea, al 95% se va a abarcar el 95% de las muestras que se obtengan. O sea, si se realizan 100 mediciones, el 95% de las mediciones va a estar dentro de este intervalo. O sea, 95 mediciones se va a encontrar dentro del intervalo. Y luego tenemos el mínimo del rango, que se calcula como la media menos el margen de error y el máximo, que será la media más el margen de error. Entonces, de esta forma se va a definir el rango para determinado nivel de confianza. ¿Sí? Va a variar dependiendo de lo que se quiera considerar para el, el problema o en este caso se suele utilizar el 95% como yo. Bueno, eso sería lo que debemos tener en cuenta. Otro concepto importante es el margen de error, ya que depende del porcentaje que se encuentra debajo de la curva o el nivel de confianza. El margen de error se puede calcular de esta forma, donde n es el número de mediciones, s es la desviación estándar y z es el valor que bueno, se obtiene en esta gráfica. Mayormente no es necesario recordar o memorizar los valores de z, pero sí es importante que aprender el valor de z al 95%, que es 1.96 aproximadamente. Entonces, el intervalo de confianza sería al 95%, sería este. Este sería esto sería lo que tiene que ir resaltado. Y la media se define por un mínimo, que es la media menos z por desviación estándar entre raíz de n, y un máximo que es media más z por desviación estándar entre raíz de n. Y bueno, eso sería todo lo que nos pide el problema, y por
Y por mi parte, eso sería todo la pregunta uno del examen parcial.